Estás escuchando Radio Libertad Total, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contacta con nosotros por el teléfono más 34 689 2407 51. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Radio Sant Pere i Sant Pau. Teléfono 977 20 15 00. Llámanos y participa. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera
a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Buenos días, amigos. Ay, que tenemos un problema técnico, ya lo tenemos resuelto. Buenos días, amigos, estaba diciendo. A ver, ¿se oye bien todo? Espero que se oiga bien, ¿no? Que ahora se oye bien, bien, perfecto. Bien, amigos, como decía, muy buenos días desde Radio San Pere y Sant Pau en Tarragona. Además estamos bien acompañados de nuevo con José María y Cecilia, pero ya luego hablarán ellos. De momento que se queden calladitos y se porten bien. Bueno, la verdad que acabamos de escuchar un texto del Evangelio de Marcos, capítulo 11, que nos habla de la realidad. Jesús nunca habló mentiras, ni manipulaciones, ni politiqueos, no. Él siempre habló la verdad en amor, porque Dios nos ama. Y Él precisamente quiere que experimentemos la salvación que el Señor Jesucristo ganó para toda la humanidad, pero que la disfrutamos los que creemos en Él. Y vemos que aquí hoy entramos en un pasaje un poco fuerte, porque Jesús, cuando llegó a Jerusalén y fue al templo, el templo de Israel, ¿no?, que había construido Herodes, ese segundo templo, llegó allí y vio lo que había allí, pues cogió un látigo y empezó a echar fuera a todos los comerciantes que había dentro del templo. O sea, amigo, amiga que nos escuchas, Dios no hace la pelota a los que tienen dinero, o hace negocio en su reino, sino que nos echa fuera, para que no nos olvidemos que el reino de Dios no tiene nada que ver con el dinero, que es Dios el que es dueño de todo y Él nos provee todo lo que necesitamos. Bueno, vale la pena recordar lo que dice Jesús, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas las tenemos por añadidura. Bueno, voy a decir algo a José María y Cecilia, que los veo muy serios ahí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, estamos bien, aquí esperando a ver qué podemos aportar a este programa. Y José María, que no dice nada, ¿cómo está? Pues igualmente bien, preparados y aquí, dispuesto muy y disponible. Bien, así me gusta, bien. Bueno, oye, si tenéis algo que decir, con toda libertad, Estamos hablando de algo que nos afecta a todos, porque realmente dice la Biblia que el amor al dinero era la raíz de todos los males.
llega un punto tal cuando uno se mete en el cambalache económico del dinero para aquí y para allá, pues solamente sin darse cuenta, porque muchas veces nos puede ocurrir, nos ocurre a todos, tenemos que revisar si lo que estamos haciendo es por amor al dinero, para ganar más dinero, o al contrario, es para realmente porque lo necesitamos, pues para atender todos los gastos que tenemos, la casa, los nietos, los hijos, lo que sea, ¿no? Pero no realmente estar enganchados al dinero pensando que cuando tenemos dinero pues ya tenemos capacidad de hacer lo que nos da la gana, que es lo que le pasa a muchísima gente. Y entonces Satanás, que el Señor lo reprenda, les engaña, les toma el pelo y les hunde. Bueno, por eso es importante todo eso, aunque lo sepamos ya. Yo creo que es una cuestión que todos sabemos de qué estamos hablando, pues es algo que tenemos que cuidar todos. Entonces, precisamente, recuerdo hace un par de semanas, ¿no?, o así, que estuvisteis aquí contando vuestros testimonios, y bueno, yo me quedé sorprendido porque no conocía tantos detalles, ¿no? Pero realmente es impresionante como Dios os ha guardado. Bueno, Cecilia, y tuviste que dejarlo todo para comenzar una nueva vida guiada por el Señor. Sí. Amén. Sí, así fue. Pero ahora tengo el mejor tesoro, un tesoro que no se compra con dinero, que es el Señor en mi vida. Bueno, esa confianza, ¿no?, de poder caminar con Él. En su voluntad. Pero un momento, a ver si consigo, porque acércate un poco más al micro para que te oigas bien. Sí. ¿Te oyes bien? Yo sí. Pero estoy diciendo para que te pongas, que te pegues que quieras un poco de cariño al micrófono. Bueno, entonces, y José María, tú estabas trabajando muchísimo, ¿no? Hombre, sí, por supuesto. Era lo que me tocaba en esos momentos, ¿no? Traer la parte económica de la casa. Bueno, pero sin embargo, pues supiste desprenderte del amor al dinero. Y bueno, gracias a Dios porque os ha guardado, os ha protegido, os ha provisto, pero también habéis pasado situaciones difíciles, ¿no? Y tanto que sí. Lo que pasa es que tampoco fue una decisión propia mía, sino una decisión que la tuve que tomar. O sea, sí o sí, no era una opción. Y entonces, bueno, como lo único que había, no podía decir otra cosa. Y ahí nos metimos, ¿no? Muy bien. Pues yo recuerdo de haberte visto durante años, muchos años, ¿no?, trabajando en un ministerio de la iglesia, precisamente pues para que aquello tirara adelante. Era para ayudar precisamente un ministerio de reinserción para los que salían del centro de rehabilitación, podían tener oportunidad de rehacer su vida y salir de todo mal, ¿no? Por eso creo que es muy bueno, y gracias a Dios que de nuevo los tenemos aquí, aunque hoy el motivo, Cecilia, es que Cecilia es la presidenta de ACLOU aquí en Tarragona. Bueno, no sé si he dicho bien el... Sí, lo has dicho muy bien, Luis, sí. Bueno, me alegro, menos mal, digo, a ver si me he metido la pata. Pero ACLOU, digo para los que están escuchando, ACLOU quiere decir en inglés fervientes en espíritu. Y en realidad es un movimiento especialmente para las mujeres, aunque algún hombre se cuela para ayudar, ¿no? pero especialmente para las mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que están en la iglesia evangélica, pues un poquito, a ver, lo diría de esa manera, yendo a misa, yendo a la reunión, pero que no viven, no disfrutan, no se gozan
en el Señor. Y para eso necesitamos todos. No participar en las actividades de la iglesia, eso es secundario. Eso nos va bien a todos. Pero lo principal es estar llenos del Espíritu Santo, fervientes en el Espíritu. Pero no te preocupes, Cecilia, que luego tú hablarás de todo esto tranquilamente. Yo lo decía como una introducción. ¿Quieres decir algo? No, bueno, quería decir que en realidad es eso, el Señor nos llama a ser sal y ser luz. Y como hijas de Dios tenemos que brillar, tenemos que transmitir el amor a otras mujeres, que no solamente en la iglesia, sino en el mundo donde vivimos, en nuestro trabajo, en todos los sitios. Hay mujeres que necesitan ver el brillo de Dios, la luz de Dios a través nuestro, porque nosotros llevamos al Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos que ser esa luz que no se puede esconder debajo de la luz, como dice la palabra. Esa luz tiene que brillar. Pues bueno, dice la palabra que si se enciende una luz no es para esconderla, sino es para que ilumine todo y podamos vernos, yo digo así de broma, el plumero. ¿Para qué? Para arrepentirnos y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, agradándole a Él. Sí, así es. Entonces, yo estoy ahí como presidenta hace como 12 años. 12 años, sí. Bastantes años, ¿eh? Sí. Muchachita. Pero anteriormente ya estaba colaborando con el ministerio. Fue un momento donde yo hacía poquito me había convertido y nos invitaron a ir al Escorial, a un encuentro de mujeres que organizaba AGLO. Que AGLO, como tú bien dices, son mujeres fervientes sirviendo al Señor, que está en Romanos 12:11. Pero yo fui allí no llevaba ni expectativas siquiera, y cuando estuve allí sentí tan fuerte el amor de Dios y como Él me fue sanando, me fue liberando, no a mí, a todos los que estábamos allí. Había un mover tan bonito del Espíritu Santo tocando las vidas, y desde entonces yo me enamoré mucho más aún del Señor que había venido a mi vida, pero también me enamoré del ministerio, y a partir de ahí siempre he estado ahí sirviéndole. Últimamente, pues ya te digo, como ya con una responsabilidad, porque la responsabilidad la tenemos delante del Señor. Una cosa que me llama la atención, que hablas de 12 años, no sé si sería entonces, pero yo estuve en Aglow como pastor invitado en el Escorial precisamente, no sé si fue un año, pero bueno, lo importante es que realmente ahí precisamente pude comprobar cómo el Señor estaba sanando, liberando, desatando, y muchas mujeres recibían una liberación. Es muy importante lo que has dicho, es decir, liberación y sanidad. Y sanidad, mucha sanidad, porque la mujer, la verdad que llevamos una vida desde que nacemos, siempre hemos sido bastante atacadas. Hay sitios donde nos nos tienen en cuenta, pero también hemos tenido épocas donde no nos han tenido en cuenta en ningún sitio. La mujer estaba hecha para tener hijos y poca cosa más. Y la verdad, ves como Jesús cuenta con la mujer. Jesús estaba rodeado en su ministerio de mujeres que estaban ahí con él siempre. De hecho, él resucitó a mujeres. Y las primeras que lo vieron... Sí, fueron las primeras. Mujeres, sí, y las que cuidaron de su cuerpo y las que estuvieron siempre con él. Y el Señor tiene un amor muy especial por nosotros, porque sabe que la mujer nos dejamos llevar mucho por los sentimientos, y los sentimientos muchas veces nos atan. Y es eso, es el problema, los sentimientos. Bueno, quería añadir una cosa, que en Cristo, según dice la palabra de Dios, eso es muy bueno que lo recordemos todos, no hay varón ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, es otra
es el reino de Dios otra dimensión de identidad y de propósito. Por eso es importante recordarlo, porque mucha gente cree que la fe en Jesucristo significa ser machista. ¿Qué va? Y es todo lo contrario. Precisamente la Biblia nos habla a través del apóstol Pablo de que tenemos que someternos unos a otros en el temor del Señor. Cada uno hace su función, claro, porque no es lo mismo un hombre que una mujer. Somos complementarios. Y cada uno tiene su lugar en el plan de Dios. Y eso evita pues una situación tan rara como la que vivimos actualmente, con el tema del feminismo, donde hay unas mujeres que se rebelan a tope y crean una situación muy rara dentro de la familia, dentro del matrimonio, el cuidado de los hijos, todo eso, y eso no se puede arreglar con la ley, se tiene que arreglar creyendo en el Señor Jesucristo, naciendo de nuevo y experimentando una vida nueva en Él. Sí, pero bueno, yo entiendo que Dios es un Dios de orden. Y ¿cómo? Que Dios es un Dios de orden, le gusta, quiere el orden. Y si uno entra en el desorden, pues las cosas no funcionan. Yo, por ejemplo, estoy en el Ministerio de ACLO como presidenta, pero siempre el orden ha estado en tener primeramente el apoyo de mi marido. O sea que no haces todo eso, ese trabajo tan fuerte, tanta responsabilidad, ¿no?, para tantas mujeres, unida a tantas mujeres en toda España y en muchos países del mundo. Luego hablaremos de eso. No lo haces por tu cuenta, sino que lo haces precisamente dentro del plan de Dios, y con el apoyo de tu marido. Ahí está. Porque no somos mujeres que vamos por libre, que somos de estas que no contamos con el marido, ni con el pastor, ni... No, nosotros seguimos siempre el orden que Dios ha establecido. Bueno, porque como tú has comentado antes, Dios es un Dios de orden. Y cuando uno hace las cosas desordenadamente y a su manera, no funciona nada. Ahí está, no funciona. Hay que hacerlo todo en el orden de Dios. Claro, porque si no entramos en el desorden, en el caos y en no ver fruto en absoluto de lo que queremos hacer. Bien, pues es lo que el Señor Jesucristo vio en el templo. Un desorden total. Un desorden total. Y gente que vendía y iba allí a hacer negocio. Bueno, y vemos que el problema más grande que tiene precisamente la Iglesia de Jesucristo es tanta gente que quiere hacer negocio. E incluso usan la Biblia para justificar ¿cómo se llama? La prosperidad. Eso no tiene que ver. Precisamente la Biblia nos enseña que tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da, sea mucho, sea poco, porque todos tengamos mucho o tengamos, yo siempre digo de broma, si Donald Trump pudiera pagar a alguien para que vaya al baño por él, lo pagaría, pero tiene que ir él. Claro, ahí no hay, todos los que tienen tanto dinero engañando y mintiendo y manipulando están atrapados en una jaula terrible. Por eso es lo fundamental, es el orden de Dios, creer en Dios, confiar en Él, descansar en Él, porque para Él todo es posible, y no vivir atrapados por el amor al dinero. Bien, amigos, pues seguimos adelante con el programa, y luego nos contará Cecilia toda la historia de ACLO y conoceremos cómo surgió ese movimiento y por lo menos cuántas mujeres participan en él.